Quiero decirles que esta serie no tiene la intención de que alguien que no celebra la Navidad el 25 de diciembre sí la celebre. No es mi intención para nada con esta serie. Ni tampoco tengo la intención de que si alguien sí celebra la Navidad, deje de celebrarla. Para nada tengo esa intención. Lo que creo con todo mi corazón, mis hermanos, es que tenemos una inmensa oportunidad y que el estar firme en nuestras convicciones no nos da el derecho de criticar las convicciones de nuestros hermanos respecto a algo que la Biblia no dice. ¿Por qué? La Biblia no dice nada al respecto de celebrar o no la Navidad el 25 de diciembre. Entonces, si alguien está firme en su convicción de no celebrarla, pues entonces no le criticamos por no celebrarla. Y si alguien está firme en su convicción de sí celebrarla, pues tampoco debe ser criticado por sí celebrarla. Este es un motivo de conciencia. Cada quien decide, conforme a su relación con Cristo, si la celebra o no la celebra. Ahora, algo que sí me preocupa es cuando un líder religioso trata de imponer su postura personal como un mandato divino. Eso es un indicio de secta. Cuando un líder religioso quiere presentar como divino lo que no es más que su propia opinión, ahí sí estamos en problemas. Porque en ninguna parte la Biblia prohíbe celebrar la Navidad el 25 de diciembre y en ninguna parte la Biblia nos dice que celebremos la Navidad el 25 de diciembre. Entonces es una decisión de cada uno. Ahora, por ejemplo, se manipulan mucho las escrituras diciendo, bueno, es que el árbol de Navidad es malo. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia habla de este árbol, de no sé qué. Perdónenme, pero en la Biblia se habla muchísimas veces de muchos árboles. Y entonces, ¿qué hacen estos maestros? Bueno, como ellos no tienen la postura de celebrar Navidad, entonces buscan dónde se habla mal de un árbol en la Biblia. Entonces, eso es lo que significa el árbol de Navidad. La Biblia no habla en ninguna parte del árbol de Navidad. En ninguna ocasión, ni una sola vez. Pero mi pregunta es, ¿por qué no mejor, en lugar de hablar negativamente del árbol, también se ponen a pensar que la Biblia empieza hablando del árbol de la vida? Es decir, ven cómo hay árboles en un buen contexto, árboles que fueron usados en un mal contexto, pero ninguna de esas veces está hablando del árbol de Navidad. Entonces, se cae mucho en la superstición, en el tratar de paganizar, en el tratar de criticar al otro, en sentirse más espiritual porque yo no celebro, o más libre porque yo celebro. Entonces, esta serie no tiene nada que ver con eso. Ahora, quiero contarles por qué tomé la decisión, y fue en oración, de hacer esta serie en diciembre. Cuando Pablo llegó a Grecia, se encontró con una cultura politeísta, es decir, tenía muchos dioses, una cultura idólatra. Y entonces, caminando por Grecia, Pablo de repente vio un monumento al Dios no conocido. Es decir, los griegos eran tan idólatras que tenían los dioses a los que les habían puesto nombre. Pero dijeron, por si se nos escapó algún dios, aquí le hacemos este monumento al Dios no conocido. Y Pablo, en lugar de llegar a Grecia y decir, monumento al Dios no conocido, griegos paganos, griegos idólatras, hasta un Dios no conocido le hicieron un monumento, no les bastó con todos esos templos profanos y paganos y todo lo que ustedes tienen ahí. No dijo eso. Pablo llegó y dijo, monumento al Dios no conocido, de ese les vengo a hablar. De ese Dios que ustedes no conocen les vengo a hablar. Es lo mismo con el hecho de que la gente celebre la Navidad. La gente de una forma u otra piensa en el nacimiento de Jesús. Algunos la celebran equivocadamente, para algunos es consumismo, endeudamiento, parranda, juerga, borracheras. Bueno, pero si en algún momento están conscientes de que nació un Salvador, de ese Salvador les quiero hablar. Y de eso se trata esta serie, de lo que la Biblia dice del nacimiento de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros.
alrededor de unos 750 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías dio su primera profecía acerca del Mesías. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por favor, repitamos Emmanuel. Son dos palabras hebreas. Imanu, que significa con nosotros, y El, que significa Dios. Con nosotros Dios o Dios con nosotros. Es decir, el niño que nacería de una virgen sería el Mesías que acercaría a Dios a los seres humanos de una manera que no tendría precedentes. Emmanuel, es decir, el Cristo, lograría la restauración completa de la relación de Yahvé con los seres humanos. Ahora, en el siglo I, en el relato del Evangelio de Mateo, se nos dice, y pensando él en esto, se refiere a José. Recordemos que la profecía de Isaías había sido dada 750 años antes. La Virgen concebiría. Ahora, en el primer siglo se cumple esto y dice, y pensando José en esto, y lo que estaba pensando José era abandonar a María porque estaba embarazada y él no quería difamarla. Entonces he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Se refiere a la concepción virginal de Cristo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre hebreo de Jesús es Yeshua, que significa Yahvé salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay varias cosas que tenemos que notar. El padre era responsable de ponerle el nombre al niño en el momento de la circuncisión. Esto era a los 8 días de nacido. Las palabras del ángel ordenan implícitamente a José para que tome el rol de padre adoptivo o padre putativo de Jesús. En este contexto, el nombre era más que un simple apelativo. El nombre era emblemático del carácter, del propósito y del llamamiento de un individuo. Por eso dice que su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel anuncia que más allá de que el Mesías fuera un líder político, de que más allá de que el Mesías fuera alguien de la realeza, el Mesías salvaría de manera más profunda a su pueblo, haciendo posible el perdón de sus pecados. ¿Saben qué es esto? Es un anticipo de la cruz en el preciso momento de la anunciación del nacimiento de Cristo. Este bebé nacería con el propósito de morir por nuestros pecados, y eso está claro desde que se anuncia su nacimiento. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo cita directamente a Isaías. Esta profecía llevaba siglos de ser conocida por los judíos. Ahora, el libro de Isaías conecta a Emmanuel con el Mesías de la línea de David y, por extensión, con el siervo sufriente de Isaías 53, aquel que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. También Isaías profetiza la resurrección de Cristo. Hay tantas profecías acerca de Jesucristo que podrías haber hecho una biografía de Él aún antes de su nacimiento. Solo en el libro de Isaías tiene su nacimiento virginal, su sufrimiento por causa de nuestros pecados, su muerte por salvarnos y además su resurrección. Solo en un libro del Antiguo Testamento. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos inicia directamente con la predicación de Juan el Bautista y omite información del nacimiento de Jesús.
son los evangelios de Mateo y de Lucas los que nos relatan el nacimiento de Jesús. Pero tenemos una gran bendición también, y es tener el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es en un 90% distinto a los 3 evangelios sinópticos. Se llaman sinópticos porque son similares entre ellos, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, Juan nos registra muchas cosas que los sinópticos omiten. Y también es importante entender que Juan no se va a los detalles del día de nacimiento de Jesús. Juan se remonta en el tiempo y el espacio hacia la eternidad pasada antes de la fundación del mundo. Y luego llega hasta ese preciso momento en el que el Verbo es encarnado para darnos a conocer cómo vino Dios a estar con nosotros. Ese es el título de este mensaje. Podemos leerlo en voz alta de esa manera de pregunta. ¿Cómo vino Dios a estar con nosotros? Sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Ahora vamos a entender cómo es que Dios vino a estar con nosotros. Los primeros 18 versículos del Evangelio según San Juan son conocidos como el prólogo de dicho Evangelio. Este es uno de los pasajes más excelsos y sublimes de las Escrituras, que trata con cuestiones de profunda trascendencia que desde la iglesia primitiva han puesto el fundamento de la doctrina de Cristo, es decir, de la enseñanza de Cristo. La iglesia primitiva simbolizaba al Evangelio de Juan con un águila, porque este Evangelio les llevaba a volar a las alturas. Este Evangelio les muestra a Cristo de una forma muy especial y nos sigue mostrando a Cristo de una forma muy especial. Vamos a leer estos 18 versículos con los que inicia el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este es el punto número 1. El Verbo y Dios. Volvamos a los versículos 1 y 2. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien, ¿puedes ayudarme diciéndome cuáles son las primeras 3 palabras de todo el Evangelio de Juan? En el principio. Muy bien. Hay una referencia consciente del autor al Génesis. Hay una intención muy clara. ¿Cómo inicia el primer libro de la Biblia? En Génesis capítulo 1 y versículo 1. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras? En el principio. Son exactamente las mismas palabras. En hebreo es Bereshit.
en griego es enargí, pero significan exactamente lo mismo. Génesis empieza en el principio y Juan escribe en el principio. Ahora, ¿sabes tú cómo se llama en hebreo el libro de Génesis? Es decir, el libro de Génesis es como nosotros le conocemos, pero para los hebreos el libro de Génesis se llama como la primera palabra de ese libro. Se llama Bereshit. Es decir, para ellos se llama en el principio. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia para un hebreo? Se llama en el principio. Entonces, cuando Juan empieza el Evangelio con el mismo nombre del primer libro de la Biblia, con las primeras palabras del Génesis, nos está dando un mensaje. En el principio. Era una expresión sumamente conocida para los judíos. Juan está escribiendo de un nuevo principio, una nueva creación, y utiliza las palabras que nos recuerdan a la primera creación. Incluso más adelante, en los versículos 4 y 5, notaremos cómo Juan también usa términos importantes en Génesis capítulo 1, como vida, luz y tinieblas. Génesis 1 describe la primera creación de Dios. Juan capítulo 1 describe la nueva creación de Dios. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura se puede traducir también como es una nueva creación. Es decir, el mismo verbo creador del Génesis es el verbo que viene a ser una nueva creación en Juan capítulo 1. Ahora dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Resalta la repetición en 3 ocasiones de la palabra verbo. Esta palabra en griego es logos. Logos se traduce como verbo, como palabra o como mensaje. Entonces, literalmente lo que dice es, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y esta era en el principio con Dios. Ahora, veamos cómo Juan nos está enviando hacia la primera creación, hacia el Génesis. ¿Cómo hizo Dios su creación? Con su palabra. ¿Cómo es que fue la luz? Porque Dios dio su palabra y dijo, sea la luz. Esas son las primeras palabras de Dios registradas en el Génesis. Entonces, Dios habló, Dios dijo su palabra, dijo sea la luz, y fue la luz aún antes de crear el sol, la luna y las estrellas. Porque su luz tenía que ser antes que cualquiera de las lumbreras. Si no, ¿cuál luz le ponía a las lumbreras? Ahora, entendamos esto. El logos de Dios es entonces la palabra de Dios, el verbo de Dios. Ahora, hay 3 cosas que Juan dice del logos, de la palabra o del verbo de Dios. Dice, en el principio era el verbo. La Nueva Versión Internacional traduce, en el principio ya existía el verbo. Esto nos dice que el verbo es preexistente. El verbo estaba presente desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio. El verbo estaba con el Padre. En Juan 17:5, Jesús ora a su Padre antes de entrar en su pasión y dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces entendemos, el verbo existe antes que la misma creación. Ahora, también nos dice Juan, y el verbo era con Dios. Si bien antes nos habló de la preexistencia del verbo, ahora nos habla de la coexistencia del verbo con Dios. Es decir,
Hay una relación especial de eterna comunión entre las personas de la Trinidad. Una sola esencia divina y 3 manifestaciones personales y eternas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. O Padre, Verbo, Espíritu Santo. Y el Verbo era con Dios. Denota igualdad del Verbo con Dios. Incluso puede parafrasearse como el Verbo estaba cara a cara con Dios o el Verbo estaba a la par de Dios. Juan enfatiza que no solamente el Verbo estaba presente con el Padre, sino que además había una íntima relación eterna entre el Verbo y el Padre. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Es decir, son un mismo Dios, pero a la vez 2 personas distintas. También dice Juan, y el Verbo era Dios. Noten que no dice, y el Verbo era un Dios, sino que el Verbo era Dios. El cristianismo no tiene ni un ápice de politeísmo. De hecho, la distinción de la nación de Israel, la distinción del judaísmo era su monoteísmo. Un solo Dios. Ahora, comprendiendo esto, entonces tenemos que entender que estamos hablando de un mismo Dios en 3 personas, siendo el Verbo la segunda persona de la Trinidad. Ahora, por otro lado, tampoco dice, y el Verbo era divino, como dando lugar a alguna herejía que pudiera interpretar que el Verbo es parcialmente divino o era parcialmente divino. No, el Verbo es totalmente divino. El Verbo era Dios, es lo que dice textualmente. Es decir, el Verbo era de la misma calidad de Dios, mientras que retenía su distinción personal del Padre y del Espíritu. El Verbo era Dios. No hay nada más elevado que esta afirmación, que significa que todo lo que podemos decir de Dios, lo podemos decir también del Verbo. Por eso Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, es decir, quien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora, hemos visto que el Verbo es preexistente, el Verbo es coexistente, pero además el Verbo es autoexistente. Es decir, el Verbo nunca fue creado. Él simplemente es desde la eternidad. Él es el yo soy. Cuando los judíos estaban jactando de ser descendientes de Abraham, Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan registra los 7 yo soy de Jesús. Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Y todos estos yo soy de Cristo se relacionan contigo. Es decir, cuando Él dice yo soy el pan de vida, es para sustentarte, es para alimentarte. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, es para iluminarte. Cuando Él dice, yo soy la puerta, es para que entres a la salvación que Él ofrece. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, es porque Él quiere apacentarte, cuidarte, guiarte. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, es para que tú mismo sepas que puedes tener vida eterna. Que el que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es para que tú puedas llegar al Padre, porque Él es el camino.
Es para que tú puedas ser libre, porque Él es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando Él dice que Él es la vida, es para que tú la tengas y la tengas en abundancia. Cuando Él dice yo soy la vid, es para que tú des mucho fruto y tu fruto permanezca. En el versículo 2, Juan repite y recalca, este verbo era en el principio con Dios. El verbo es eterno. Nunca ha habido un solo instante de la eternidad en el que el verbo no existiese. Y esto nos lleva a algo más. No hay nada que no dependa del verbo para existir. Y este es el punto número 2, el verbo y la creación. Luego de identificar al verbo con Dios, Juan continúa indicando la relación del verbo con la creación. En el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el agente creador de Dios. Nada ha quedado fuera del alcance de su actividad creadora. Lo que ahora vemos a nuestro alrededor no ha empezado a existir fuera del verbo. Es decir, cuando nosotros vamos a tener contacto con la naturaleza y vemos las montañas y vemos los ríos, o vamos a la playa y vemos el inmenso mar, o vemos al cielo y admiramos los amaneceres, los atardeceres, y vemos los celajes preciosos. Todo eso manifiesta el poder creador del verbo hasta este momento. Cuando ves a un bebé nacer, es el poder creador del verbo vigente. Es decir, Él ha sido el creador desde el primer día que se nos relata en el Génesis de la creación hasta esta mañana en la que el sol volvió a salir. Esto es evidencia del verbo de Dios. Cuando viste nacer a tu hijo, cuando viste nacer a tu hija, viste una evidencia del poder creador del verbo de Dios. Él sustenta su creación. Aun cuando el mundo pueda estar bajo el maligno, este mundo no le pertenece a Satanás. Este mundo fue creado por el verbo y por lo tanto, este es el mundo de Dios. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida. Noten por favor que no dice que la vida haya sido creada. La vida ya estaba en Él. La vida existía en Él. Él es la vida. Los seres humanos hemos recibido la vida porque en Él está la vida. Dependemos absolutamente de Dios para vivir tanto física como espiritualmente. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, como vida, el verbo impartió luz a los seres humanos. Esta luz es la revelación de Dios a nosotros. Es el conocimiento de Dios dado a nosotros. La vida que está en Cristo nos lleva a la luz. Es decir, la vida que está en Cristo nos lleva a conocer a Dios. Es por eso que Jesucristo ofrece vida y vida en abundancia, porque en Él está la vida. Por eso Él te puede decir, yo te ofrezco la verdadera vida, la vida abundante que se basa en una comunión con Dios, en una relación personal con Dios. La vida abundante que es ser reconciliado con Dios. Por eso, con su muerte nos dio vida, porque en Él está la vida. Por eso también el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Por favor, repitan conmigo, resplandece. Hay un giro gramatical. Venía hablando en tiempo pasado, ahora pone este verbo en presente. Es un presente activo que habla de una acción continua. Es decir, su luz sigue resplandeciendo, su luz sigue brillando. Cristo continúa
brillando ininterrumpidamente. Y por eso dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas implican todo el sistema corrupto y pecaminoso del mundo caído que está bajo el maligno. Juan dice que las tinieblas no son capaces de dominar la luz de Cristo que brilla incesantemente. Hasta el día de hoy, su luz sigue brillando. Su luz sigue venciendo a las tinieblas. Las tinieblas no pueden dominar su luz. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo que los que creemos en Él somos hijos de la luz. Punto número 3. El Verbo y Juan el Bautista. El evangelista Lucas nos dice que muchas personas se preguntaron si Juan el Bautista era el Cristo. Incluso 20 años después de la resurrección de Jesús, cuando Pablo estuvo en Éfeso, se encontró con seguidores de Juan el Bautista. Incluso hasta la fecha, hay una secta que se llama mandeísmo, la cual es hostil hacia los cristianos, pero reclaman una conexión directa con Juan el Bautista. Es decir, el impacto de Juan el Bautista es y ha sido muy fuerte. Pero Juan el apóstol insiste en el lugar secundario de Juan el Bautista. El Verbo de Dios es eterno. Juan el Bautista es un ser creado por el Verbo de Dios. Sin embargo, Juan el apóstol reconoce que la misión del Bautista era importante porque fue enviado por el mismo Dios para testificar de Cristo. Los versículos 6 al 8 dicen así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es decir, Juan el Bautista. Este vino, ahora noten cuántas veces va a aparecer la palabra testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En 3 ocasiones vemos el término testimonio, porque es uno de los conceptos claves del Evangelio de Juan. El evangelista Juan nos recuerda que hay personas como Juan el Bautista, que somos llamadas por Dios para ser testigos de Cristo. Recordemos que Jesús dijo: me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seríamos testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que Juan el Bautista realizó. Fue un testigo de Jesucristo, de la luz verdadera. Juan no tenía luz en sí mismo. Él solamente testificó de la luz verdadera que es Cristo Jesús. Por eso, testificar no es un fin en sí mismo. Testificar es un medio. El fin nos lo dice claramente Juan, el apóstol. Juan dice que el fin es que todos crean en Cristo, en la luz verdadera. Entonces, nosotros testificamos de Cristo para que otros puedan creer en Él. Esto implica no dirigir la atención hacia nosotros, sino dirigir la atención de las personas hacia el único que puede salvarlos, que es Jesucristo. Por eso Juan dijo: yo ni siquiera puedo tocar su calzado, no soy digno de tocar su calzado. Cuando Jesús vino a bautizarse, Juan dijo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Juan también dijo: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Mientras más menguemos, mejores testigos de Jesucristo seremos. No estamos aquí para fijar la atención de la gente sobre nosotros. No estoy aquí para ser conocido o para ser famoso. Estoy aquí para que las personas puedan creer que hay salvación en la luz verdadera que es Jesucristo. Ese es tu papel también.
Tú eres un testigo de Jesucristo. Punto número 4, el verbo rechazado y aceptado. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra ¿a cuántos? A todo hombre, se refiere a todo ser humano, venía a este mundo. Quiere decir que en la encarnación de Cristo, la luz de Dios se hizo totalmente evidente a todos los seres humanos, como nunca antes. La totalidad de los seres humanos han tenido, de una forma u otra, ese encuentro con la luz de Cristo. Sin embargo, existen dos reacciones. Una es rechazarle y la otra es aceptarle. Solo hay dos opciones delante de Cristo. No puedes evitar toparte con la luz de Cristo, pero tú decides si le rechazas o le aceptas. Juan dice acerca del rechazo, y dice en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El verbo vino al mundo que él mismo creó, y aún así el mundo no quiso conocerle, es decir, el mundo se resistió a conocerle. Esta es la reacción característica del mundo hacia el verbo, indiferencia total. No quiero conocerle. Eso es lo que el mundo dijo cuando el verbo vino. Luego dice en versículo 11, a lo suyo vino. Noten que no dice a los suyos, sino que dice a lo suyo vino. Ahora, ¿qué es lo suyo? El mundo. Lo suyo es este mundo. El mundo que él mismo había creado, su propia casa. Y luego dice, y los suyos no le recibieron. Noten que aquí sí dice los suyos, se refiere a la nación de Israel. La nación de Israel le rechazó de una vez y por todas. Mis hermanos, gramaticalmente habla de un rechazo que es una acción definitiva, es decir, no reconocemos a Jesús como el Mesías. Es exactamente la respuesta de la nación de Israel. Un rechazo que es completo. Ahora, esto no era sorpresa, porque Isaías, 700 años antes de Cristo, había profetizado que el Mesías sería rechazado por los suyos. Ahora Juan realiza un gran contraste entre aquellos que rechazaron al verbo y aquellos que lo aceptamos. Y dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, por favor repitan conmigo, los que le recibieron. Tiene el sentido de a todos los que le dieron la bienvenida. Y sabes que aún hoy puedes seguir dándole la bienvenida a Jesús. Dice su palabra que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y tendrá parte contigo. Aún puedes darle la bienvenida a Cristo. A todos los que le recibieron, a los que le dieron la bienvenida, a los que creen en su nombre. Y les recuerdo que en este contexto el nombre no es un simple apelativo, sino que se refiere a todo lo que Cristo es y a todo lo que Cristo hace. Él es Jesús, es decir, Yeshua, el que trae la salvación de Dios a nosotros. Es decir, a todos los que creen en todo lo que Cristo es y en todo lo que Cristo hace, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué frase tan poderosa y tan maravillosa. Les dio el derecho divino de ser hechos hijos de Dios. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva a ser hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. En griego, sangre está en plural. Dice,
no son engendrados de sangres, es decir, no engendrados por parentescos naturales, ni de voluntad de carne, no engendrados por el deseo humano, ni de voluntad de varón, no engendrados por el esfuerzo humano, sino de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios por obra sobrenatural de Dios. Este es el milagro del nuevo nacimiento. Juan está anunciando, hay una nueva creación realizada por el mismo verbo que hizo la primera creación. Este verbo ha venido al mundo y a los que le han recibido y creen en su nombre, los ha hecho nuevas criaturas, una nueva creación. Nuevamente, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Es el nuevo nacimiento. Tan solo 2 capítulos más adelante, Jesús estaría hablando con Nicodemo. Nicodemo, un erudito, un hombre que sabía mucho de las escrituras en el judaísmo, pero que no tenía ni idea cómo podía ser salvo. Ni idea de cómo podía ser salvo. Entonces se acerca de noche a Jesús avergonzado. De noche, busca la noche para que no lo vieran los demás. Y de noche le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto es nacer de arriba. Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Nos lleva a ser hijos de Dios. El nuevo nacimiento es una realidad en nosotros cuando depositamos toda nuestra confianza en Jesucristo. Somos nuevas criaturas. La Biblia lo explica de esta manera. Pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora somos hijos de Dios. Es un cambio total de estatus. Es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Punto número 5 y final. El Verbo encarnado. Hemos llegado a la declaración más clara y concisa sobre la encarnación. Juan escribe, y aquel verbo fue hecho carne. Por favor, repitan conmigo, carne. Es el término más crudo para referirse a la naturaleza humana. Juan pudo haber escrito, y aquel verbo se hizo hombre, o aquel verbo se hizo un ser humano. No, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, decide utilizar otro término. El más crudo. Y el verbo se hizo carne. Quería dejar muy claro que se hizo completamente como tú y como yo. Se hizo carne. Ahora podemos entender que el verbo es Dios y que ese verbo se encarnó, se hizo carne. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Es Dios hombre, pero también es hombre Dios. Como Dios hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Y como el hombre Dios, nos representa a todos los seres humanos delante de Dios. Y habitó entre nosotros. Es una referencia a ser morado, así como la presencia de Dios estuvo en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por favor, repita conmigo, unigénito. Significa que Él es hijo de Dios de una forma única.
de una forma especial. El único Hijo de Dios que es Dios es Jesucristo. Los demás hemos sido hechos hijos de Dios, gracias al unigénito Hijo de Dios. Y cuando dice vimos su gloria, Juan en ningún momento vio a Jesús en un palacio, en un trono de oro. Juan nunca vio a Jesús en excesos materiales. Juan conoció a un Jesús que no tenía dónde recostar su cabeza. Esa es la gloria de Cristo, su humildad. Su humildad es su gloria. Su muerte en la cruz es su gloria. La cruz nos muestra la gloria de Dios de una manera inmensa. Nos muestra su perdón, nos muestra la redención, su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gloria de Dios. Lleno de gracia y de verdad. La gracia es un concepto único de los cristianos. Ninguna religión en el mundo sabe lo que es la gracia de Dios, porque solamente la hemos recibido aquellos que creemos en el Dios verdadero. ¿Sabes qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es decir, todo aquello que yo no merezco y que Dios me lo ha dado, eso es gracia. Todo aquello que tú no mereces y que Dios te lo ha dado, eso se llama gracia. Pero te lo voy a explicar de una manera un poco más enfática. Yo no merecía nada y Él lo dio todo, hasta su vida en la cruz. Eso es gracia. Tú no merecías nada y Él te lo dio todo, hasta su vida en la cruz. Eso es gracia. El favor inmerecido de Dios por nosotros. Jesús está lleno de ese favor de Dios por nosotros, pero también está lleno de verdad. Él mismo es la verdad. Solamente podemos ser libres a través de la verdad, y hay una sola verdad. Estamos en medio de un posmodernismo lleno de subjetividad, y hay una sola verdad absoluta. Esa verdad absoluta es Jesucristo, y Jesucristo está lleno de verdad. Esa verdad, mis hermanos, nos revela al Padre. Esa verdad nos lleva a la salvación. Versículo 15, Juan dio testimonio de Él. Se refiere a Juan el Bautista, dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Si ustedes recuerdan, Juan el Bautista era 6 meses mayor en edad que Jesús. Pero Juan dice: no, Él nació 6 meses después que yo, pero Él es antes que yo. Él es quien me creó. Eso es lo que implica. Él es el verbo de Dios creador. Jesús es superior a Juan el Bautista. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. Por favor, repitan conmigo: plenitud. Porque de su llenura total tomamos todos. ¿De qué está lleno Él? De gracia y verdad. ¿Y ahora qué hace con nosotros? Nos llena totalmente de su plenitud. Tomamos todos los que creemos en Él. Por eso la vida sin Cristo es absolutamente vacía. Porque todos tenemos un vacío del tamaño de Cristo en nuestros corazones. Y nada llega a la inmensidad de Cristo. Y necesitamos exclusivamente al Dios verdadero, a Cristo, al Espíritu Santo en nosotros, para tener esa llenura total, esa plenitud de vida. Vida y vida en abundante. Nosotros recibimos los infinitos recursos de Jesucristo. Él es la fuente de todas las bendiciones. Pero luego dice también esta frase: y gracia sobre gracia. Por favor, repitan conmigo esa frase: y gracia sobre gracia. Literalmente en griego dice gracia en lugar de gracia. Es como si Él dijera: ¿qué crees que te dé? ¿Gracia o gracia? Ya te di gracia, pero ahora te voy a dar gracia. Te voy a dar gracia en lugar de gracia. Es decir, tú has recibido mi favor inmerecido, pero ahora
en lugar de ese favor inmerecido, te voy a dar más favor inmerecido. Y ahora en lugar de eso te voy a dar más favor inmerecido. Es decir, es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. David había escrito: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, todo lo que no merezco me persigue todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo es una realidad. Porque Cristo vino a este mundo para buscarnos y salvarnos. Versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La nación de Israel tuvo el enorme privilegio de recibir la ley de Dios por medio de Moisés. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos un mayor privilegio, y es la gloriosa revelación de la gracia y la verdad de Dios. Porque Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior al judaísmo. Por eso no tiene lógica. No tiene sentido ver a un cristiano realizando prácticas judías. No tiene ningún sentido. Y se los digo honestamente, para mí es lo más ridículo que he visto. Un cristiano tratando de judaizarse es lo más absurdo que he visto en mi vida, y se lo digo con todo amor, porque es volver atrás, es no entender la Biblia, es no entender quién es el pueblo de Dios ahora. Pedro lo dijo claramente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos la iglesia, el pueblo adquirido por Dios en la cruz del Calvario, con el precio más alto. ¿Por qué vamos a volver atrás? Por eso, si alguien tiene problemas con estar buscando judaizarse siendo cristiano, por favor, lea completamente la carta de Pablo a los Gálatas para ser libre. Si alguien está idolatrando a la nación de Israel, por favor, salga de ese error. Solo fue un medio. El fin es Jesucristo. Mis hermanos, Jesús era judío, pero su mensaje no fue judío. Nunca se limitó a un pueblo en particular. Él predicó en Israel, pero no se relegó a esa nación. Sus palabras fueron articuladas hace más de 2000 años, mas no se limitaron a una temporalidad. Siguen vigentes, son eternas y permanecen para siempre. Su mensaje no es de este mundo, pero es para todo el mundo. Jesús no trajo el mensaje judío a nosotros. Jesús trajo palabras de vida eterna a nosotros, porque Él mismo es la palabra encarnada. Valoremos ser la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Valoremos el hecho de que ahora somos su pueblo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la forma corpórea de toda la revelación de Dios. Colosenses 2:9, escrito por el apóstol Pablo, dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis hermanos, hay una frase de Martín Lutero que me conmueve cada vez que la leo. Martín Lutero dijo: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Se los vuelvo a leer. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Jesús y vi imposible perderme. ¿Saben qué significa esto? Me miré a mí mismo, miré toda mi maldad,
miré todos mis pecados, mis transgresiones, mi iniquidad, las ofensas que cometí. Y pensé que era imposible que alguien como yo se salvara o fuera salvado. Pero miré a Jesús, el verbo preexistente, el verbo coexistente, el verbo autoexistente, el verbo creador, el verbo encarnado, nacer en un pesebre y morir en una cruz. Y por eso vi que es imposible perderme, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de eso se trata el nacimiento de Jesús de Nazaret. Hacerse como tú, siendo Dios, para buscarte y salvarte. Esa es la verdadera Navidad. Esa es la verdadera historia de Navidad. La encarnación del verbo, el verbo hecho carne, para que el Dios invisible se hiciera visible y tú puedas hoy conocerle. Quisiera invitarte a que te pongas de pie, vamos a orar. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Emmanuel es Dios con nosotros. Si has estado lejos de Dios, Dios quiere estar cerca de ti. Por eso el verbo se hizo carne, para encontrarte. Entrégate hoy a Jesús. Dale tu vida a Él. Nunca vas a cambiar sin darle tu vida a Él. Las personas que piensan, primero voy a cambiar y luego me entrego a Cristo, eso no es una realidad. Nunca sucede la transformación sin el transformador, que es Jesús. Entrégate tal cual eres, tal cual estás, al único poderoso Salvador, Jesucristo. Haz esta oración de fe conmigo y dile a Dios como nunca antes has hablado con Él: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo que tú eres el verbo de Dios, el verbo encarnado, aquel que dio su vida para perdonar mis pecados. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.